Hola a todos, estamos acá en Bogotá, Colombia. Vinimos a una feria de alimentos que se llama Alimentec, en la cual los productores colombianos ofrecen sus productos para el resto del mundo, lo cual hace a cuáles son las intenciones de Colombia en pos de industrializar su economía, ya que es también muy dependiente de sus materias primas. Vamos a ir al centro de la cuestión, a lo que ustedes van a ver a continuación, que es justamente una entrevista con un economista colombiano que, ¿por qué lo elegimos a él entre otros economistas? Porque justamente tiene experiencia en el sector público y actualmente está trabajando en el sector privado, por lo cual eso siempre para mí tiene un agregado adicional. No solamente analiza los datos de la economía actual desde una perspectiva de poder comentar o hacer un análisis superficial sobre las cuestiones, sino que trabaja en eso todos los días. Y bueno, después vamos a estar recorriendo la feria, pero que sirva para entender qué es lo que pasa en cada uno de los países que estamos recorriendo. Así que quédate ahí y acordate, como siempre, dar like, comentar y desde ya suscríbete, por favor, que la mayoría de la gente que nos ve no está suscripta. Así que por favor, hacelo y nos ayuda a poder seguir haciendo estos viajes y a seguir hablando con economistas de todos los países. Muchas gracias y seguí viendo este video que es muy, muy interesante. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá en Bogotá, en Colombia, y tenemos el placer de estar aquí con Enrique Sanz, con quien vamos a tener una conversación, que es economista y que nos va a tener un poco al tanto de qué es lo que ocurre aquí en Colombia. Así que bueno, espero que disfruten esta entrevista, así que aquí vamos. Bueno, muchas gracias aquí por recibirnos en esta hermosa oficina. Así que bueno, en realidad la idea era poder conversar. Vos sabés que nuestro público sobre todo es más que nada argentino, pero ahora como hicimos algunos recorridos sobre algunos países, estuvimos en Paraguay, en Chile, en Uruguay, ahora recientemente en República Dominicana, en Bolivia. Entonces hemos tenido también un público más de aquí de Latinoamérica, así que estamos muy contentos con eso. Y en principio también decirte que estoy haciendo una entrevista, si bien he buscado algunos datos de Colombia, en Argentina sabemos muy poquito de Colombia, esa es la verdad. Sabemos poquito, sabemos quizás afuera de Argentina un poquito de Brasil y no mucho más. En general los economistas es un defecto nuestro de allá de Argentina porque también tenemos muchos problemas internos, así que bueno, en definitiva terminamos concentrándonos mucho hacia adentro, lo cual claramente está mal y hay que mejorarlo, así que parte de la contribución que queremos hacer acá en este canal es ese. Así que bueno, más allá de agradecerte ahora puntualmente, ¿cómo ves la economía colombiana en general? ¿Cómo ves hacia dónde está yendo? ¿Si la ves bien, mal o los principales indicadores que quieras destacar? Oh, buenísimo, Guido, muchas gracias. La economía colombiana ahorita está navegando con vientos de frente. O sea, es un buque que está en un mar lleno de tormentas, una cantidad de vientos de frente. La economía colombiana históricamente siempre fue muy basada en el sector extractivo. Petróleo, el café fue importantísimo, nos sacó de muchas en el siglo pasado, la agricultura, y a medida que comenzó a transformarse este último año, la incertidumbre política, no sé, en Argentina, que tanto han escuchado acá de Petro, de todo esto, la incertidumbre nos tiene con los números en rojo. Entonces, si te ponemos un tablero, los indicadores principales, ventas minoristas, producción industrial, está en rojo, está palpitando en rojo. La inflación, a diferencia de Brasil, de Perú, de México, se mantiene al 7%, no ha bajado como los otros países. Las expectativas siguen altas, la tasa de interés entonces, del Banco Central se mantiene alta. Entonces, en cierta manera, es un buque que está navegando con vientos de frente. Así es como yo la describiría muy brevemente. ¿Estos números son recientes o de hace rato que vienen dando mal estos números? Sí, son de hace más de un año. Pero la producción industrial lleva 13 meses en rojo, en tasas negativas, las ventas minoristas también. Pero está pasando algo muy curioso y es cuando vemos las cifras agregadas, los indicadores de seguimiento de actividad económica, que es mensual, o el PIB, el dato trimestral más reciente fue el Producto Interno Bruto del primer trimestre, aparecen números buenos. Pero si uno desagrega los números, tenemos que está subiendo es por el gasto del gobierno, el gasto en la administración pública, en defensa, en educación, pero todo el resto del sector privado se mantiene manejando números en rojo. Por ejemplo, el sector de construcción y los sectores de minas y canteras de extracción que generan mucho empleo, llevan ya 4 años por debajo del nivel que tenían en el 2019. Tenemos que la inversión, pues, que es fundamental para promover el crecimiento, tampoco ha pegado cabeza. Entonces, si uno ve el número grande, que sería el Producto Interno Bruto, que sí sorprendió al alza el último trimestre, pero si uno Lo desagrega y quita el efecto del gasto del gobierno o el valor agregado de la administración pública, uno podría hablar casi que una pseudo recesión económica.
¿Y eso, y vos cómo lo caracterizarías? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Que se lo atribuís al gobierno, a la política económica del gobierno? ¿O pensás que excede al gobierno? ¿O ambas? Tiene todo. Mm, El lado, después va a hablar del gobierno, que es un tema que mm, ahorita no podemos hablar, pero las tasas de interés están altas. Pero sobre todo la incertidumbre, pues como hay tanta incertidumbre política, económica, regulatoria, de tantos cambios, las tasas de inversión de muchos empresarios están diciendo, no voy a sacar plata, pero voy a poner pausa. Como, si vuelvo a meter, pero no va a salir, no estamos teniendo salidas de capital, pero está poniendo en pausa un montón de proyectos de inversión mientras todo este ruido, toda la nube, todo el polvo que hay se escampa. Entonces, eso es por el lado privado. Tenemos también, y eso ya son problemas históricos, no es de este gobierno, que es un gobierno que emite regulaciones y un sistema de regulaciones y normativas que cambian las regulaciones muy arbitrariamente, muy rápido. Y esto genera justamente lo que hacemos en esta empresa es con algoritmos de minería de datos, se están mirando las páginas de los gobiernos cada vez que cambian regulaciones y normativas, mm. porque se está reduciendo mucho la competitividad pues, del país. Entonces Colombia tiene un problema histórico de una productividad total de los factores muy baja y unos niveles de competitividad muy poquitos. Si yo describiese como el panorama de las empresas en Colombia, es como una novela de fantasía de gigantes y enanos. Tenemos unas pocas empresas que son unos gigantes que no salen del mercado, que tienen una concentración muy grande. El sector financiero está concentrado, muy concentrado. Unas pocas empresas muy grandes, con muchos empleados, poco productivas, no tienen incentivos para competir. Pero tenemos el 90% de las empresas son las MIPYMES, que son chiquitas, pero el gobierno tampoco las apoya a crecer. Entonces tenemos un montón de empresas chiquitas, bajo uso de tecnología, que no crecen, se enfrentan a unas barreras de entrada, unas barreras de competencia con estos gigantes muy grandes. Entonces esto hace que Colombia no ha podido tener mejoras ni de competitividad, ni de productividad. Y esto trasciende todos los gobiernos, es Sí, algo que viene hace décadas. sí, esto viene desde hace rato. Ha pasado, han habido intentos por desmontar barreras, pero no han podido pasar por el Congreso. Esto comienza a afectar intereses. Entonces, la distribución de empresas se mantiene de unos pocos gigantes y un montón de nanitos que no crecen. Bueno. Y con respecto a a la concentración económica, ¿se ven en todos los sectores o hay algunos sectores que no están tan perjudicados por esta El, concentración económica? el más concentrado es el financiero. Ah, ok. Es el más, es sobre todo concentrado, se ve sobre todo en las tasas de interés. ¿La tasa de interés cuando vos decís positiva porque están por encima de la inflación? Sí, O... sí. Perfecto. Pero entonces acá cuando uno saca un crédito de consumo, una tarjeta de crédito, una hipoteca, las tasas son muy altas, pero las tasas que pagan por los depósitos pues, son bajas. Entonces pues uno tiene el margen de intermediación es muy alto, son pocos bancos, pues está en Colombia, están todos los bancos del Grupo Aval, y hay unos cuantos otros ¿Hay banco estatal? Sí, Sí. el Banco Agrario, no es tan grande y no es muy eficiente, no es muy productivo y tiene un enfoque muy hacia el agro. Entonces Ok. no está compitiendo con el mismo mercado del resto de... Y acá el agro es una actividad importante Sí, por todo lo que refiere al café, cacao, sí, ¿no? Plátanos también, o bananos. Sí. Sí. Estuvimos justo en una feria de alimentos donde justamente se veía mucha producción vinculada al agro. En eso quizás haya alguna similitud, no con los mismos productos, claro. pero hay alguna similitud con Argentina, que también la actividad agropecuaria es central para nosotros, sobre todo como proveedora de divisas, ¿no? Claro. O sea, con respecto a eso, también ustedes tienen cierta emigración, hay colombianos un poco por todo el mundo. ¿Eso se percibe en la economía o es algo más marginal? No es tanto como mi percepción de Argentina, es que hubo un éxodo muy grande. Sí. En Colombia no tanto, porque en parte durante los últimos décadas tuvimos una estabilidad macroeconómica muy buena comparada con el resto de países de América Latina. Colombia, aparte del 2020, solo tuvo recesión en el 99 y más atrás, solo en la Gran Depresión en los 30. Entonces, realmente Colombia ha tenido un crecimiento relativamente estable y esto ha permitido que no haya tanto éxodo.
Lo que sí tenemos es la migración venezolana. Claro. Pues siendo vecinos, pasó mucho en los 70 que muchos colombianos se fueron a Venezuela. Se fueron mucho al sector petrolero, se fueron muchos expertos colombianos, se fueron a Venezuela, obtuvieron mucha experiencia y cuando se nacionalizó PDVSA y Hugo Chávez comenzó este éxodo de expertos del sector petrolero de Venezuela y llegaron a Colombia, y eso en parte explica un poco el boom del sector petrolero en Colombia a principios de los 2000, porque llegaron todas estas personas, toda esa experiencia que tuvieron en el sector venezolano, llegaron a Colombia. Esa es la primera ola. Pero después llegó una ola siguiente en el 2017, 2018, 2019. También llegó a Argentina, sí, sí. También. De venezolanos, sí, 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 claro. Nosotros usaban Colombia como para su primera parada y seguían, pero a Colombia sí llegaron muchos. Y hubo una gran discusión política, obviamente, la derecha, que cada los de la izquierda, todos criticaban que nos iban a quitar el trabajo, pero si miramos las cifras, ya haciendo pues, más economía, generó un boom demográfico. Entonces lo que se dice es que la migración venezolana pues trajo muchos trabajadores, que ayudó mucho al sector de construcción, a los sectores de minas y al sector de agro. Al sector agro fue fundamental. Y volviéndonos al agro, el café en los 80, en los 70 fue muy importante. Los cafeteros tenían asiento en la Junta del Banco Central. Así de importante era el café. Sí, sí, sí. En ese momento, hoy en día ya es mucho menor. Hoy en día el petróleo y el carbón se llevan 50% de exportaciones. Miramos. Entonces el agro ha perdido importancia relativa. Sí, sí, sobre todo me imagino aparte también que en cuanto al café, también hay países de África, bueno, Brasil, hay otros grandes productores, y en Europa sobre todo usan las mezclas de lo que yo puedo saber, ¿no? Las mezclas de café de todas partes del mundo, así que no necesariamente queda tan concentrado en Colombia, que igual es reconocido mundialmente por la calidad de su café y del cacao también. Así que bueno, con respecto a lo que es inflación, comentabas acerca del 7% aproximadamente anual, digo porque en Argentina rondamos esos números mensuales, igual ahora no, ahora está descendiendo un poco, el último dato dio 4,2 mensual, pero sigue siendo un dato altísimo, sí, para ustedes, comparado con lo de ustedes. ¿A qué le atribuís ese aumento de la inflación o ese nivel de inflación más alto del deseable, ¿no? Porque estamos hablando de que en otros países de la región están muy por debajo. Bueno, Colombia, igual que México, que Perú, tiene un esquema de inflación objetivo, entonces la inflación desde el 2000 bajó y se mantuvo entre el rango meta de 2,4%, pero durante la pandemia pasó que el gobierno controló muchos precios. Entonces el gobierno controló muchos precios, sobre todo le puso un techo al precio de la gasolina. Eso, en últimas, es un subsidio que se está pagando con impuestos, pero al ponerle un subsidio, un techo al precio de la gasolina, cuando el año pasado comenzó a subir la gasolina, pues al normalizar los precios, que también pasó con la luz, la energía también pasó, también que se comenzaron a quitar, generó ese choque inflacionario el año pasado, y por eso ahora tenemos una inflación del 7%, mientras que Brasil, pues, México, Perú tienen unas inflaciones mucho menores. Entonces, por un lado es el tema de que el gobierno puso un subsidio para la gasolina, pues un subsidio implícito al pisar el precio de la gasolina. Cuando comenzó a subir el precio, pues la gasolina te lleva el transporte de alimentos, el transporte público, y eso te aumenta. Eso es por un lado. También tenemos el problema del salario mínimo. En Colombia, el salario mínimo, si lo comparamos con si ordenamos a todos los colombianos, desde el que menos gana al que más gana, y hacemos una línea donde está el salario mínimo está por encima del 50% de lo que ganan los colombianos. Entonces, de entrada, el 50% de los colombianos ganan menos del salario mínimo legal, o sea, que están en la informalidad, y pasa que el salario mínimo por ley tiene que aumentar por encima de la inflación. Entonces, los últimos 3 años el salario mínimo ha aumentado unos cuantos puntos porcentuales por encima de la inflación, y al hacer esto ha estado aumentando los costos de los gigantes, de los que te hablé, y ha servido como un techo para la gente de la informalidad, pero a la vez de los que sí cubren, pues obviamente ganan más, lo cual es deseable, pero entonces eso hace que el consumo en Colombia ha estado muy por encima. Entonces, si miramos ya la inflación no solo como un problema de costos y de precios, sino ya nos vamos a lo más grande, lo más macro, tenemos que en Colombia tenemos un déficit fiscal muy grande. Sí, estuve viendo, incluso más grande que el de Argentina. Sí. Y un déficit de cuenta corriente muy grande. Entonces tenemos como esta mezcla de déficits, el gobierno tiene que estar endeudándose bastante,
Entonces el problema de inflación de Colombia se viene que el gobierno está gastando mucho. Lo que te estaba contando hace un par de momentos, en que si uno mira, desagrega los datos económicos, ha sido el gasto del gobierno el que ha mantenido el crecimiento en verde. Entonces, como, Pero vos a la inflación en sí misma, vos la ves como que se genera por la emisión monetaria, no, o no, no, o pensás que hay otros. no, en este caso no es un problema monetario, No sé, la inflación, es un ok. problema de gasto, es un problema de gasto completamente. La demanda interna está muy elevada, los hogares están consumiendo mucho, Un exceso de demanda, sí, digámoslo. y el gobierno está gastando mucho. Ok. Entonces está pasando esto y a medida que el gobierno comenzó a sincerar los precios que tenían controlados por la pandemia, pues al darle el techo al precio de la gasolina, pues el precio de la gasolina subió bastante el año pasado. Pasó también con la electricidad. El gobierno fijó los precios de la electricidad en el 2020 durante la pandemia y eso le generó una deuda pues, a todas las generadoras y esa deuda ahora la están pagando los usuarios, pagando una tarifa más alta. Bien. Entonces es esta mezcla pues hay mucho más gasto de lo que la economía puede producir y se están sincerando muchos precios. No sé en Argentina con eso, pero se están Sí, 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 ajustando muchos precios. está ocurriendo algo similar, sí, sí. De hecho, de shock, ¿no? O sea, Sí, un sinceramiento más brusco, sí, vamos a decirlo así. Y con respecto, vos me decías que el gasto lo ves alto, me imagino que midiéndolo históricamente, porque sí, un poco lo que yo comparaba con Argentina es que ustedes tienen menos gasto público que Argentina. sí, Igual Argentina no es modelo de nada, pero quiero decir, es un, sí. es un parámetro que traté de ver ahí cómo comparar. Pero más allá de eso, ¿cómo ves del otro lado la recaudación, la presión fiscal? ¿Cómo la ves alta en Colombia, baja? Eh, Me atrevería a decir que en datos, para tener un Estado de Derecho funcional, está bajo. No, está bajo. El problema es que la balanza de cómo se recaudan los impuestos, pues genera muchas distorsiones. Entonces, si uno mira y uno compara con la OCDE, por ejemplo, en Colombia se depende mucho del IVA y de impuestos de renta a las empresas. Digamos que la tarifa está al 35%, El IVA 33%, está bajo aquí, sí, al 19%. 19, sí, sí, sí. Está más bajo en Argentina que es de 21, sí. Sí. Acá, a pesar de que está alto, la carga de impuestos depende mucho de impuestos del IVA, pues que son impuestos al Sí. consumo, y de impuestos a las empresas. Los impuestos a las personas son muy regresivos. Entonces tenemos un sistema tributario que es muy regresivo y es ineficiente, genera un montón de distorsiones, afecta esto, y además es un sistema muy complejo. Entonces en Colombia pasa, pues quizás no tan complejo como Brasil, no la recuerdo Sí, ahorita, sí. pero pasa que muchas empresas en vez de competir en ofrecer un mejor servicio, un menor precio, compiten contratando mejores abogados Claro, tributaristas, claro. los gigantes. Y como esto es muy complicado para los gigantes, esto es un techo para que todos estos enanitos no Sí. puedan crecer, porque el costo de entrar a formalizarse Sí, es aparte las enorme. pequeñas y medianas empresas no siempre tienen los mejores Claro, contadores, ni tienen la posibilidad de contratar a claro. los mejores. Sí, 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 sin lugar a dudas. Entonces, vos ves que es un sistema tributario, vamos a decirlo así, regresivo, o sea, Sí, donde los que más tienen menos pagan. sí, Y esto a su vez también condiciona la sarga y es lo que genera en parte el déficit. Aparte del claro, aumento del gasto, la recaudación en sí misma claro. no, no es tan fuerte como en otros países, como en los países Sí, desarrollados. En cuanto a la informalidad, sí lo ves como un problema, un poco lo que me comentabas antes. La informalidad en general está en los niveles históricos, la informalidad, digo sí. laboral, Sí, no, no tuve la posibilidad de recorrer mucho acá, pero lo que generalmente en Latinoamérica ocurre es eso, hay mucho mercado informal, mucho, bueno, en el caso de algunos países hay mucho lo que es contrabando de mercadería y demás. ¿Eso sigue siendo un problema o no lo verías como un problema central? sí, sí, la informalidad es un problema, es más como un síntoma de un problema. De que tenemos unos sistemas tributarios y contables y un montón de trabas y barreras de entrada que, que más o menos generan esa informalidad. La informalidad está al 55%, depende de las estimaciones, la laboral está como al 55%, que es pues, Sí, muy alto. más alta que Argentina, sí, sí. Además implica que como hay tantos informales, son personas que no cotizan pensión, no cotizan salud, entonces el Estado tiene que gastar muchísimo más pues, en cubrir esto. Pero ¿qué pasa? Que las empresas pagan muchos impuestos de nómina, por ejemplo. Son impuestos por
por cada trabajador que tienen, pagan bastantes impuestos. La cantidad de barreras pues, que tienen de contribuciones para fiscales que tienen que pagar un poco si uno quiere contratar a un trabajador a un salario mínimo, 2 salarios mínimos, el costo no laboral, o sea, no salarial, o sea, lo que la empresa no se gasta en salario, es muy alto. Entonces, todo esto genera barreras pues, a la entrada de la formalidad y muchos de esos costos se pagan impuestos en financiar, sí, en financiar programas directos que se deberían financiar a través de impuestos generales, no a través de impuestos a la nómina. Entonces, eso hace que tengamos mucha informalidad y muchas barreras pues, para que puedas sacar a los informales. Claro. Y después, por otro lado, lo que me comentaba un periodista amigo de Estados Unidos, me comentaba que había cierto riesgo de default, de deuda. ¿Esto qué hay de cierto o qué? Eso fue cierto hasta hoy. Ok, hasta hoy. Hasta hoy, sí. Bien. Pasó que por el déficit fiscal muy grande, el nuevo gobierno llegó con unas ganas de expandir el gobierno, de expandir el gasto, se diseñó un montón de programas sociales, creó un ministerio, creó un montón pues, de programas, pero los impuestos no alcanzaron. Y usualmente cada cierto tiempo toca ampliar el techo de deuda, de cuánta plata se puede endeudar el gobierno. No se había hecho. No se había hecho, hoy justamente se aprobó esa ley. Y eso se aprueba por el Parlamento, digamos. Sí, no se aprueba, lo aprueba el Congreso, solo que no habían hecho la tarea. Entonces, por eso había este riesgo y un poco lo que generó este ruido político, es un susto innecesario. Claro. Usualmente esto siempre era una ley que se aprobaba tranquila, no se hacía show, no salía nadie a decir, pero comenzó a pasar que el presidente, el ministro de Hacienda y el director de Crédito Público en la prensa, en medios, amenazaban directamente al Congreso de si no me aprueban esto, hay default. Se cometió un show mediático cuando esta ley históricamente se aprobaba una vez cada 3 años, se aprobaba, se convocaba. Una deuda soberana, deuda del país, que es en moneda local o en dólares. Esta era en dólares. Ok. Entonces pasó que el gobierno, y el argumento del gobierno fue que durante la pandemia el gobierno recibió un crédito de los créditos de libre destinación del Fondo Monetario Internacional, pero como esto era una línea de crédito y no era una emisión de deuda, por así decirlo, era una minucia legal, el crédito del Fondo Monetario no entraba dentro del cupo de deuda. Entonces, como estaba por fuera, cuando el gobierno pagaba esto, no liberaba espacio. Ese era lo que pasó y justamente hoy pasó que se aprobó la ley que aumentaba el techo de deuda. O sea que no hay riesgo en el corto plazo, por lo menos, de ese tipo. En el cortísimo plazo, porque si pasó en mayo, a mediados de mayo, la cuenta de ahorros del gobierno, el gobierno tiene su cuenta de ahorros, por así decirlo, en el Banco Central, llegó a mínimos históricos. Entonces eso encendió todas las alarmas de qué está pasando acá. Tenemos un problema fiscal en que tenemos los impuestos no recaudan lo suficiente, son regresivos y además generan muchas barreras para la actividad económica, pero no están recaudando lo suficiente y tenemos un gobierno que tiene un plan, un programa de gasto muy elevado. Entonces las dudas... ¿En qué se ha expandido ese gasto, sobre todo? ¿O en qué le atribuirías esa expansión del gasto que ya comentaste, pero quería puntualizar? ¿En qué cuestiones? Muchos programas sociales. Esa es la gran apuesta. O sea, para quienes no tienen trabajo, por ejemplo, darle una retribución. Sí, la gran apuesta fue aumentar mucho este gasto y aumentar muchos programas. El gobierno quiere crear como programas de construcción de vías terciarias con comunidades. De hecho, son programas que uno dice, buenísimo, pues buenísimo porque Colombia es un país que tiene unos retos de pobreza enormes, pero necesitan recaudar mucho para tener mucho gasto, pero no se están viendo resultados. Claro. Entonces tenemos estas presiones de gasto muy elevadas, se creó un ministerio, se creó un ministerio más que el ministerio tenía más recursos que, digamos, la unidad de gestión de riesgos ambientales, que ahorita con el fenómeno del Niño es importantísimo. Entonces, todos estos tipos de nuevos proyectos, como el recaudo no está alcanzando, el gobierno hizo un montón de promesas que no le está alcanzando el recaudo, entonces para que le permitan endeudarse más, salió a amenazar a los congresistas a decirles que hay default si no me
Y en términos de tu opinión, ¿vos qué pensás? Que tiene que haber cierto déficit fiscal, que cierto déficit fiscal no es malo, que siempre hay que llevar el equilibrio fiscal? ¿Qué es lo que vos pensás con respecto a las cuentas? Como cualquier economista, depende en qué se gasta. Si el déficit fiscal se gasta a mi modo de ver, en infraestructura pública o en proveer bienes públicos que el mercado por sí solo no puede dar, o sea, si estamos gastando en mejores colegios, estamos gastando en inversión y desarrollo, en carreteras, seguramente bien, en Colombia, pues en la mitad de los Andes, los costos de transporte son altísimos. Bogotá no tiene metro, por ejemplo, no tenemos ferrocarriles, no tenemos un sistema de ferrocarriles que conecte las ciudades principales. Entonces, si el déficit se gasta en La infraestructura, claro, la infraestructura sí, no es tan claro, robusta acá. exacto. Entonces, para Colombia eso es importantísimo. Pero también está el gasto social. Obviamente hay objetivos sociales muy importantes, pero está pasando un poco con este gobierno que muchos programas sociales no están bien diseñados. Los están diseñando solo un plan para gastar en vez de para diseñar un programa social. Uno tiene que tener claros los objetivos y que el gasto pueda cumplir los objetivos. Necesitas evaluaciones de impacto. Yo tuve mi paso en el Departamento de Planeación Nacional, donde preparamos toda una guía de cómo se deberían diseñar programas sociales que implican tener claro el objetivo, tener claros los mecanismos y poder hacer evaluaciones de gasto. Como en Colombia el gasto es muy ineficiente, se centra en programas para gente que no necesita y gente que lo necesita no está recibiendo. Tenemos un problema de focalización. En Colombia mucha gente que no necesita apoyo lo está recibiendo, pero tenemos regiones de Colombia enteras olvidadas, regiones periféricas, en el campo, que no están recibiendo el apoyo que necesitan. Entonces, como el gobierno tiene una eficiencia de gasto muy baja, el gasto social no está, bueno, ese es un déficit que no genera, pues que no genera ni bienestar ni crecimiento. Y después para consultarte desde la óptica de acá de Colombia, y Claro. si lo quieres responder, capaz que no sos un experto Claro. en esta cuestión, con respecto a cómo ves lo que plantea Milei, el presidente argentino, cómo lo ven acá. ¿Acá ha tenido algún tipo de suceso? ¿Las ideas libertarias de la escuela austríaca son desestimadas? ¿Qué opinión te merece? En Colombia, Capaz que no sí, sabes no, mucho, no, no te no, quiero obligar a responder algo que no, quizás me no, decís, no. Milei no, como que no ha hecho mucho eco acá en Colombia. El que hace mucho eco es Bukele, Ah, porque Colombia tiene un problema de seguridad muy bravo. Entonces, el que sí está haciendo mucho eco en Colombia es Bukele. Sobre Milei, sí hay un poco como esa conexión, un poco el discurso de que hay un montón de políticos y de gente que está recibiendo beneficios no merecidos. Eso sí hace eco acá. Por ejemplo, las elecciones pasadas fueron entre Petro y Rodolfo Hernández, que era también un outsider, era un viejito loco que criticaba a los políticos de robadera, de los corruptos, y eso hace mucho eco acá, porque la sensación de que hay una corrupción es muy alta. Entonces, lo que hace eco más que nada en mi ley es esa esa parte. sensación de la corrupción, de una clase llena de beneficios. Pasa acá que en Colombia, cuando se debate el aumento del salario mínimo, al par de meses los congresistas acordaron una ley que les sube a ellos el doble. Entonces hay esa sensación. Sobre la escuela austriaca, como el enfoque libertario se habla mucho, pero en círculos más pequeños, como de la gente que se mete en mercados financieros y los que se ponen de trading y empresarios, pero la verdad no hay mucha conexión. Lo que sí se habla mucho de Bukele es con De el Bukele presidente. por el tema de la Sí, seguridad, me imagino. sí, Acá sigue siendo un problema la seguridad. sí. Sí, sí, sigue siendo. Sí, estuve también viendo un poco los indicadores de inseguridad acá, sí, y ahí hay una brecha muy grande con Argentina en cuanto a la cantidad de homicidios que hay, que son mucho más elevados que en nuestro país. Y eso, acá siempre la postura ha sido muy de mano dura, ¿no? O siempre o se ha intentado, por lo menos lo que se percibe de Argentina, siempre fue una política de los distintos gobiernos que han sido bastante inflexibles y bastante Sí. duros con respecto al delito. ¿Vos lo ves también así? ¿O? Sí, pues hablando de la seguridad, Colombia, eh,
lleva años con guerrillas, tiene las guerrillas más longevas desde el que siguen en pie, desde los 60, cuando se formaban las guerrillas en los 60, fue porque los partidos conservadores y libertarios hicieron un pacto en que se iban a turnar los gobiernos. Entonces, como durante los 60, 70, inicios de los 80, solo habían o gobiernos del Partido Conservador o del Partido Liberal, con cualquier tercera vía, pues no tenía cabida. Entonces, surgieron muchas guerrillas que siguieron vigentes, pues que siguen vigentes. Pero después, aparte de las guerrillas, aparecieron paramilitares, aparecieron autodefensas, llegaron los narcos, después los narcos pelean entre ellos, entonces tenemos los narcos peleando entre ellos, peleando contra las guerrillas, contra los paramilitares, aparecen las bandas criminales y simplemente la violencia común, pues con tanta pobreza, informalidad, desigualdad. Entonces tenemos un problema de seguridad muy bravo y encima de eso está el tema de las drogas, pues porque eso es plata, de hecho es plata que les entra y es un negociazo para la ilegalidad, es un negociazo. Entonces la mano dura sucedió sobre todo en los 2000, durante los 90, Pablo Escobar, los narcotráficos, la situación estuvo muy grave, la violencia era enorme. ¿Y se percibía acá en Sí. Bogotá o era algo Sí. que quedaba más para el interior? ¿No? Para Sí, si uno salía de Bogotá en carretera, era posible que te parasen en la carretera, pues, Claro. con bota y el rifle. Bueno, a ver, ¿qué nos das para seguir? El negociazo, la extorsión, el negociazo del secuestro volvieron fuentes de ingreso importantísimas para esas guerrillas. Y durante los 2000, Álvaro Uribe, él fue muy de mano dura. Entonces él dio unos golpes militarmente muy buenos a la principal guerrilla, que eran las FARC. El siguiente gobierno de Juan Manuel Santos firmó el acuerdo de paz con las FARC para el propósito era que se desmovilizara, pero la sensación de inseguridad se mantuvo tan grande que eso se mantuvo. Las FARC firmaron el proceso de paz, pero hubo bastantes disidencias que no lo firmaron y se atomizaron. Entonces ahora hoy en día tenemos un montón de guerrillas más chiquitas, estas disidencias que ahora están mezcladas con el narcotráfico, con la violencia común, las bandas criminales. Entonces, la sensación de inseguridad ahorita es un tema pues, que tienen en mente a muchas personas. Entonces, por eso Bukele ha sonado mucho. Lo de Milei. Sí, Bukele me Sí. parece que también hay que entenderlo. Nosotros vamos a ir a Salvador próximamente, pero me parece que también hay que entenderlo con baja población. Ustedes tienen más de 50 millones de habitantes. Es distinto, ¿no? La problemática de seguridad en un lugar pequeño, reducido, que extrapolarlo a un Claro. país que tiene más habitantes que Argentina. Claro. Entonces, ahora el gobierno está intentando implementar una política que se llama la política de la paz total, que es cobrar todas estas disidencias, hacer un cese al fuego y listo, ya, paz total, perdonamos. Y eso tiene mucha gente descontenta. Porque además está pasando que el gobierno hace ceses al fuego, entonces el ejército no sale a combatir, pero las guerrillas, los narcos están rompiendo el cese al fuego, está pasando de muchos que habían sido capturados, se les están ofreciendo ser gestores de paz, que eso tiene mucha gente, la tiene molesta. Con respecto a, entonces, a toda esta cuestión de la inseguridad, que entiendo Sí. que sobre todo va a generar el cambio este que está haciendo el gobierno con respecto a una idea más pacifista, vamos a decirlo así, me imagino obviamente que siempre genera descontentos que son sobre todo los vinculados con las víctimas. O sea, porque alguien fue víctima de alguna de estas guerrillas o del narco, es lógico que no va a querer tener una situación así amena con los victimarios. Pero con respecto a eso, vos ves claramente que eso genera un problema en la economía, vinculándolo o volviendo un poco a la economía, porque me imagino, o no sé, se me ocurre a mí, pero convalídamelo vos, se me ocurre que para invertir es una barrera, ¿no? Porque no tenés libre disponibilidad de todas las tierras del país donde vos decidís invertir. ¿Vos lo ves así? Sí, sobre todo el agro. El agro tiene, los últimos par de años, el problema de seguridad en el campo se ha vuelto mucho más grave. Hay zonas que se han devuelto como estaban hace 20 años. Pues el riesgo de secuestro, de extorsión, lo que cobran las guerrillas son las vacunas, que es el pago mensual que les tienes que dar para que no te ataquen tu campo, tus potreros, lo que sea. Entonces el agro sí está muy afectado, sobre todo el agro y el sector petrolero, porque están haciendo mucho
que para extraer o como simplemente acto terrorismo es que atacan los oleoductos. Y aparte que eso genera un desastre ambiental, genera muchos costos de pérdidas para todo el sector, todas las actividades primarias, por así decirlo. Y ya en las ciudades genera pues que todos los restaurantes tengan que pagar a un guardia que se pare en la entrada del restaurante, que claro, uno podría hacer el argumento que eso es empleo, pero la verdad es un empleo pues, que no es productivo, solo es poner a un guardia que esté parado mirando a la gente, que eso genera pérdidas. Sí, seguro. Y bueno, y con respecto a la actividad que haces aquí precisamente en las oficinas, ¿qué nos puedes contar o qué es lo que hacen precisamente aquí? Sí, acá en Datos y Proyectos tenemos dos líneas de trabajo. Una es consultoría económica, más que nada de empresas grandes, multinacionales, quieren entender la economía del país para saber cómo está, cuáles son los riesgos, qué hacer. Y una línea que montamos una plataforma tecnológica donde utilizando algoritmos de minería de datos y tenemos un montón de economistas, estamos haciendo análisis todo el tiempo de tendencias económicas, mostrando datos, pero lo más importante es haciendo un seguimiento regulatorio y al Congreso. Ahorita lo que estamos pasando y hemos estado viendo con los datos, las entidades del gobierno cada vez emiten más regulaciones circulares, normativas, las cambian de manera arbitraria, entonces un dolor de cabeza enorme para las empresas en Colombia es esta incertidumbre política, regulatoria. Entonces acá en Data nos solucionamos esto con datos, con análisis de minería de datos, estamos extrayendo datos de las páginas, entonces eso es más que nada lo que hacemos y le ofrecemos a las empresas una plataforma donde pueden encontrar esto y también encontrar todos los indicadores económicos que quieran. En vez de tener que tener a alguien buscándolos por todo lado, ya en un solo sitio puedes ver la inflación, el déficit fiscal, la producción industrial, las ventas de tu propio sector, las exportaciones de tal producto. Entonces ofrecemos como este paquete completo de análisis económico y político. A propósito de eso que no te pregunté, las importaciones, por lo que estuve viendo en el mercado, fuimos al supermercado, recorremos, yo trato de hacer siempre eso porque me doy como una idea de qué es lo que pasa, porque es muy claro, por ejemplo, me pasó en Dominicana, fui a los supermercados y estaba lleno de productos de Estados Unidos, por ejemplo, entonces uno veía esa dependencia, que después conversando con economistas me daba cuenta que sí, que hay muchísimos dominicanos en Estados Unidos, entonces eso genera una dependencia lógica. Acá hay una variedad fenomenal, no sé, capaz que tú estás acostumbrado a verlo así, pero hay una variedad, fui a un supermercado que apabullante. En Argentina es muy poca la variedad de alimentos que hay. Eso siempre fue así, fue bastante abierto Colombia a lo que es el comercio exterior, ¿o no lo ves tan así? No, Colombia históricamente fue muy cerrado. Fue muy cerrado, ok. Históricamente fue muy cerrado, también para exportar, era muy difícil exportar. Antes el único que podía comprar y vender dólares era el Banco Central, entonces si uno quería exportar uno tenía que después venderle los dólares al Banco Central, y si uno quería importar todo era, y estaba lleno de precios especiales, la tasa de cambio antes había un montón de escalafones distintos dependiendo si uno era exportador de tal, importador de tal, era un sistema enredadísimo y había muchas barreras, muchos aranceles, entonces Colombia históricamente ha sido cerrado. Aún hoy en día, a pesar de que hay mucha variedad, Colombia ha firmado unos buenos tratados de libre comercio que han permitido toda esta variedad, pero aún ves que hay barreras. Pero sigue habiendo como porcentaje del Producto Interno Bruto, la suma de exportaciones e importaciones es baja comparada con otros países, dado que exportamos poco, relativo, es una economía relativamente cerrada, pues no tenemos tantas divisas para estar importando tanto. Acá me imagino que lo vieron acá en Bogotá. Sí, sí. Eso no es todo el país. Colombia, Bogotá es un poco la crítica, es que se siente un poco como isla, desconectada del resto de Colombia, las regiones. Siempre hay como esta lucha política entre el centralismo de Bogotá y el resto de las regiones. Sí, Colombia es muy cerrada, hay zonas, como es muy desigual. Entonces, Colombia es cerrada y es muy desigual. Es cerrada porque hay barreras para arancelarias para que ingresen otros productos. Claro, capaz que también yo fui a ver el sector alimenticio, capaz que lo que ocurre es que en otros sectores estamos cerrados. Pero sí, sobre todo y después hay aranceles. Los tratados de libre comercio que tienen son regionales. Sobre todo con la comunidad andina.
pues, con Perú, Perú. Ecuador, Bolivia y con Estados Unidos. Estados Unidos tenemos y la Unión Europea. Claro, eso es un buen flujo Sí. de comercio. Generó mucho, sobre todo para el sector lechero. La importación de, pues el sector agro es el que más duro lo ha tenido el sector lechero, pues la importación de leche en polvo, pues, de leche de Estados Unidos, de granos de Estados Unidos. Estados Unidos pues es un gigante, entonces tiene al sector agro muy preocupado pues, por los efectos y se han intentado, han habido intentos de querer negociar esos tratados. Con respecto a la moneda, al peso colombiano, ¿es relativamente estable o no? Ahí ya termino porque es la última pregunta que me quedó ahí. ¿El peso colombiano es relativamente estable a lo largo del tiempo? ¿No? ¿Fluctúa? ¿La economía en sí está bastante dolarizada o no aquí? Es muy volátil. El peso colombiano es muy volátil y ahorita está $1, está 4.150 pesos por ejemplo. Es muy volátil, la economía no era tan dolarizada, pero los últimos, diría, 3 años para acá, dada la incertidumbre política, cada vez se están firmando más contratos en dólares. Sobre todo contratos grandes, pero al día a día no, la gente no ¿Y si tú compras una propiedad, es en dólares o en pesos colombianos? pesos. Todavía Sí, resiste sí, eso. falta, En Argentina hace años es en dólares. Claro, entonces se ha mantenido, pero sí fluctúa bastante. Y ha pasado que el peso se ha pegado mucho a los movimientos del peso mexicano o del real brasileño. Se ha pegado mucho un efecto contagio de lo que les está pasando, nos está pegando. Okay. Y con respecto al ahorro por lo general de la población, se traduce que en un plazo fijo, estoy diciendo una clase media típico, plazo fijo, compra dólares. No, la verdad, se ahorra muy poco. Okay. Entonces, por eso, pues, que te estaba contando que la inflación, la gente está consumiendo un montón. Claro. Entonces, como durante el COVID hubo muchas ayudas del Estado, la gente, pues, salió a gastar y ese gasto desbordado, pues, aumentó las expectativas de inflación. Entonces, en general, el problema de inclusión financiera en Colombia, pues, es muy complicado porque la gente no está ahorrando. Pero también la gente no está ahorrando porque los salarios son bajos. Sí. Como los salarios son bajos, hay baja producción. Como hay baja producción, se pagan bajos salarios. Como la gente ahorra poco, pues se produce menos. Claro. Bueno, estamos entonces, creo que ahí ya te pregunté todas las dudas que tenía, me quedaron más, pero también ya no lo quiero hacer tampoco mucho más extenso. No sé si hay algo más que te haya quedado por contar que vos consideres importante de Colombia o... Pues me gustaría saber, en la Argentina, ¿qué vende Colombia? Con respecto a cómo? ¿Qué vende Colombia? ¿Qué parece Colombia? No, en Argentina, con respecto al comercio, decís, ¿qué nos vende Colombia a Argentina? No, en general, cuando vende Colombia, ¿qué piensan? ¿En Shakira? Claro, sí, pues no, Shakira no. El café, como te digo, siempre estuvo muy emparentado, nosotros tenemos la marca Juan Valdés ahí haciendo... de hecho, yo había tenido contactos también con la empresa hace muchos años para ver si entraba en Argentina, como hacía, bueno, finalmente hace unos poquitos años, creo que hace 2 años que ingresó a la Argentina. Así que sí, sobre todo está asociado a esta cuestión. Con el comercio, la verdad que se hace bastante difícil porque, de hecho, te doy un dato también, del puerto, mandar un barco de Colombia, más precisamente, sale desde qué puerto, desde Cartagena, creo que sale, hasta Buenos Aires, un barco, más o menos cuesta, un contenedor, cuesta $1.500, lo cual es un valor muy parecido al europeo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En términos de comercio exterior, si vos no tenés un beneficio arancelario con respecto al país y encima el flete te cuesta muy parecido a Europa, lo que ocurre es, con respecto a lo que vos decías, que como Europa es más productiva por lo general, tienen mayor tecnificación de los productos y demás, hace que los productos colombianos no hayan en Argentina. De hecho, estaba tratando de hacer un repaso, obviamente me puedo estar olvidando, pero por ejemplo en lo que es un supermercado no se ven productos colombianos en Argentina. Igual, ojo, tampoco se ven productos argentinos aquí en Colombia, o sea, mucho. Entonces, siempre, de nuevo, está limitado el supermercado, lo que uno ve, ¿no? Y después las estadísticas de comercio, lo que estuve viendo muy por arriba es sobre todo de materia prima. Claro, no son productos elaborados, la comercialización que hay bilateral. Pero sí, sin duda, sí. Vemos a Colombia con buenos ojos, o por lo menos nunca escuché a nadie criticar o hablar mal de la economía colombiana, lo que sí, bueno, me parece que tiene muchos puntos y aspectos en común con toda Latinoamérica, ¿no?
Esta cuestión de la informalidad es algo que, te lo digo ya recorriendo varios países, que se repite como un gran problema. En Argentina no era tan así y ahora con estos últimos gobiernos sí. La informalidad laboral siempre era más o menos, giraba en torno a un tercio, al 35%, y ahora ya está cerca del 50%. O sea que efectivamente hemos involucionado en ese sentido. Y sí, yo creo que Argentina, con su economía, se distinguía en gran parte de Latinoamérica porque tenía una clase media muy fuerte. De hecho, los salarios no eran tan bajos para hacer la región. En el 2015 estábamos con el salario más alto de Latinoamérica. Y después, bueno, entramos en un periodo de deterioro. Y que producto de eso también es que gana un extremista como Milei, ¿no? Sí. No es que los extremistas salen de la nada, sino que salen de Claro. producto de deterioro de que los dos principales partidos políticos habían tenido el gobierno. O sea, primero había ganado el macrismo, el Macri, que representaba la centroderecha, y había tenido un muy mal gobierno. Después Alberto Fernández, con el peronismo, un gobierno también malo. Entonces, las dos principales vertientes políticas habían fracasado. Claro. Entonces, quien vino para afuera obtuvo, si bien obviamente es multicausal, ¿no? Hay muchas explicaciones, creo que eso es lo que en parte explica la victoria de Milei. Claro, un populista da soluciones fáciles a problemas complejos. Sí, exacto. Y la de la escuela austríaca, bueno, nosotros desde el canal lo que tratamos de hacer es mostrar también por qué la escuela austríaca no tiene mucho contacto con la realidad, ni es relevante. Por eso te preguntaba también eso, ¿no? A ver si acá era relevante la escuela austríaca. Obviamente hasta ahora las respuestas son que no, que es más anecdótico. Sí, no se habla mucho. Se critica mucho, sobre todo a los economistas tradicionales, por neoliberales, Claro. lo que sea que eso signifique. Claro, se critica exacto. mucho porque pasó que en Colombia, como hubo tanta estabilidad económica durante muchos años, se crearon como estos centros, como establecimiento económico, la principal universidad, junto con el principal centro de pensamiento, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Entonces pasó que todos los ministros de Hacienda y todos los gerentes del Banco Central y todos los duros de la economía era porque habían hecho el circuito de Facultad de Economía Universidad de los Andes, de Desarrollo, Centro de Pensamiento, Ministerio de Hacienda, Banco Central. Entonces se generó como esta sensación de los neoliberales que aprendieron las teorías de Estados Unidos, y eso generó mucho resentimiento. Entonces, más que criticar justamente la teoría, era como ese sentimiento que ya están tomando decisiones unos privilegiados. Sí, sí. Como lo del consenso de Washington en el año 89, sí, como una bajada de Estados Unidos, las decisiones que se toman para la región. Sí. Pues, sí, creo que en parte también gran parte de los padecimientos que tiene la región es la influencia de Estados Unidos que ha tenido histórica. En la región parte de las problemáticas que tiene, no todo, ¿no? Bueno, así que te agradezco muchísimo. Y bueno, para el público en general, espero que les haya gustado la entrevista. Desde ya pueden compartir esta entrevista, pueden dar like, pueden comentar lo que les parezca interesante y se pueden, como siempre, suscribir, que me olvido a veces de decirlo, suscríbanse al canal, que eso también es de mucha ayuda. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.